¿Cómo puedes tú identificar que tu hijo está siendo abusado? Mira, y ahí hay una regla que yo llamo la regla de 3. Primero, no permitas que jamás tu hijo o hija esté con una persona sin una supervisión de un tercero. Es facilito. Vas a la escuela y preguntas, quiero saber si hay plan para prevenir abuso, es decir, las puertas abiertas de las clases, etcétera. No mandar a tu hijo a cualquier lugar. Ten una conversación con tu hijo todos los días. Yo todos los días conversaba con mi hijo, porque yo soy una mamá que pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Yo pregunto. El mejor reloj, el mejor termómetro para saber si tu hijo o tu hija no debe estar con alguien es él. Si le tiene miedo a alguien, si no quiere ir a algún lugar, es por algo. Claro. Ahí empieza el bullying, cuando el niño no quiere ir a la escuela. Claro. Y lo que hacemos es, tienes que ir a la escuela, yo me paso trabajando todo el día. No, escucha y pregunta, ¿por qué? ¿En qué te puedo ayudar? Claro. Pregunta. Entonces se trata primero de prevenir. El 96% de las violencias se pueden prevenir. Empezar ya, a los 3 años puedes empezar. No es un tema delicado, es un tema importante. Nada valió la pena. No quiero verte jamás, te odio. Te juro que es un sinvergüenza. El amor no existe. Me dejaste sola cuando más te necesité. No quiero verte nunca más, te odio. Ay, pero es que ese man ni siquiera me merece. Eres un idiota. En tu vida me vuelvas a buscar. Bienvenidos a otro Anatomía de una Ruptura. Esta anatomía es muy especial porque el día de hoy vamos a hablar de temas extremadamente importantes para todos, para absolutamente todos nosotros, y no podría estar más feliz porque el día de hoy tenemos una gran invitada que ha volado desde Guayaquil. Paola, muchas gracias. Y no morí en el intento. Y no murió en el intento todos los días de vivir en Guayaquil. Mentira, Guayaquil. Pero es súper importante esta conversación porque Paola Andrade es especialista, es experta en prevención de la violencia, de todos los tipos de violencia, y además ella es superviviente de abuso sexual. Entonces vamos a tener una plática extremadamente importante para conocer su historia, para conocer su trabajo. El trabajo que ella ha hecho es impresionante y que ustedes lo conocen además, porque yo les voy a decir la frase de una de sus campañas que trabajó junto a la UNICEF, ¿verdad? Y estoy seguro que inmediatamente ustedes la van a recordar. Entonces vamos a hablar de todo eso el día de hoy en Anatomía de una Ruptura, pero antes yo tengo que recordarles que sigan a la House of Jose en absolutamente todas las redes sociales, y que si es que no pudieron ver este capítulo lo pueden escuchar también a través de todas las aplicaciones de podcast como Spotify, la que usted quiera, la favorita, solo buscando Anatomía de una Ruptura. Acuérdense, en podcast somos Anatomía de una Ruptura. También, sin más ni menos, Paola, bienvenida a esta Anatomía. Gracias por estar aquí en la House of Jose, y también gracias por venir a Alegría Real Food, que ya probaste algunas cositas. Eres el mejor chocolate que he probado en mi vida. Es delicioso, y además tienen que escucharle. Ya viene la Ale con nos van a traer aquí unas picaditas, algo para probar, y nos van a explicar por qué este restaurante es perfecto para anatomía, porque tiene dulce, pero todo es extremadamente saludable, light, sin gluten. Que pase la Ale de una vez para explicarnos. Por favor. Dios mío, qué rico. Miren estas delicias. Muchas gracias. Ya, chicos, estamos un poquito pronto, pero ya les traje una guagua de pan de choco avellana y una tartaleta de blueberry. Qué rico. Qué rico. Qué pronto, Ale. La guagua se come todo el año. Todo el año. Y tienen aquí un matcha de leche de almendra. Ay, qué rico. Y tienen por acá una colada morada sin azúcar y sin gluten, obviamente. Ale, toda tu comida es sin todo es sin gluten, todo es sin azúcar, y también es sin lactosa. Qué hermoso. Ah, ok. O sea, las personas que aquí intolerantes a la lactosa, al gluten, a todo, pueden venir. Todos son bienvenidos, seguros. Son súper felices aquí, así que ya saben, cualquier persona que quiera visitarnos. Me tocó escuchar de primera mano a una mesa en que todos eran intolerantes y todos decían, no puedo creer que he comido todo lo que he comido. Puedo comer todo. Ay, así qué bien. Qué bueno. Y felicitaciones. Chocolate, ¿no? Eso lo dije en cámara. Mi chocolate favorito porque era amargo, riquísimo. Chocolate puro, eso sí. Gracias, Ale. Muchas gracias. Bueno que les haya gustado, chicos. Bienvenidos. Gracias. Un aplauso para Ale. Eso, chicos. Gracias, por favor, muchas gracias. Estábamos hablando con Pao antes de empezar en la anatomía y tú me dijiste algo que es muy real, que este es mi primer proyecto, que se me ha hecho difícil
o sea, se me ha hecho muy lindo porque es la primera vez que me abro partes de mi vida que digo como que, uy, capaz no debía hablar de eso porque no estaba listo, pero es muy lindo porque siento que me saca de mi zona de confort. Hablamos de temas que la verdad es que me apasionan y me gustan, pero también duelen muchísimo. Y en el caso del abuso sexual, que por referencia para todas las personas que nos están viendo, desde este momento nos vamos a referir a abuso, no porque sea un tabú, no es porque sea algo que no haya que hablar, sino porque son temas de las redes sociales que no nos van a permitir decirlo porque pueden bajar el video. Entonces nos referimos como abuso. Para mí es muy doloroso hablar de este tema porque no comprendo cómo puede suceder. O sea, yo crecí en un entorno donde mis papás me protegieron un montón de este tipo de cosas. Mi mamá me decía por poco, si ibas solo al cine, solo antes de los 18 años, te iban a abusar. O sea, era una realidad. Entonces, yo viví muy protegido de este tema y cuando fui creciendo me di cuenta que era un tema real. O sea, algo que sí sucede y que para mí ha sido complicado hablarlo. Así que muchas gracias, Pau, por estar en este camino conmigo en este momento, y creo que no hay mejor persona para hacerlo tú, porque algo que me encanta de tu caso es que te has convertido en una superviviente, más allá de una sobreviviente. Has hecho campañas al respecto, has hablado muchísimo. Entonces quiero por favor que nos empieces contando tu experiencia. ¿Qué te hizo una sobreviviente de abuso? Y antes de contarte mi experiencia, solamente para poner la importancia que tú recalcas, 1 de cada 2 niños en el mundo lo experimenta. No solo Ecuador. 1 de cada 2 niños. En el mundo, cada segundo. 1 de cada 3 mujeres en el mundo. Y 1 de cada 6 hombres en el mundo. Entonces, es el tema más prevalente que existe. Para mí, es la raíz de todos los problemas. Solo por vivirla, baja 20 años tu esperanza de vida. ¿Por qué? Porque te destruye el árbol neurológico del cerebro. Se llama síndrome de estrés postraumático. Yo tengo muchísimas consecuencias y secuelas hasta el día de hoy. Es la primera causa de suicidio, de depresión. Solo por vivirla tienes 5 veces más posibilidad de sufrir cáncer, hipertensión, diabetes, infartos, para que tú tengas idea, y te hace hasta 10 veces más propenso a vivir adicciones como el alcohol. Es que eso es lo terrible de este hecho. O sea, siento que la decisión de un adulto que debería ser responsable y saber manejarse arruina la vida por completo de una persona absolutamente inocente, porque la mayoría de casos pasan en los niños, según entiendo, ¿verdad? Y también pasa en el círculo cercano, pero por eso quiero que nos cuentes un poco de tu experiencia para hablar del tema. A ver, yo fui abusada desde antes de los 5 años, realmente desde bebé, por 10 personas. 10 personas. Sí, de esa la mitad miembros de mi familia y la principal dentro de mi propia casa. Yo antes decía 9 personas, pero tuve un evento medio traumático de hace unos meses que me hizo recordar un abuso más. ¿Cómo era el ambiente familiar que haya permitido esto? Mira, yo era una típica familia normal, clase media de Guayaquil. Estudié la primaria en el Alemán Humboldt, la secundaria en el Superamericano. Teníamos todo. Mi mamá también había vivido de abuso en su infancia. Mi abuela, ahí viene todo este tema, ¿no? Era algo que se heredaba. Sin embargo, yo no recuerdo día en que mi papá no haya sido una persona que me gritaba, que me amenazaba de muerte. Mi papá me amenazaba de muerte en el diario vivir. Delante de mi mamá, delante de los vecinos, en cualquier lugar. Era una persona maravillosa en muchas partes, pero tremendamente violenta. Era una persona muy abusiva. O sea, siempre hubo el contexto de violencia en tu hogar. Yo podía levantarme un día y ver que en el cuarto de mis padres no estaba la puerta. Mi papá había roto la puerta. Wow. Y eso era parte le decían el loco en su adolescencia, porque era una persona tremendamente violenta. Y por supuesto que esa prevención, esos parámetros de cuidado no existían. Claro. Mi mamá es una persona muy ordenada, muy meticulosa, es una persona muy controladora en todo lo que tiene que ver. Tú puedes comer en el piso de la casa de mi mamá, pero sin embargo, mi mamá era una persona tremendamente... Y hablo de mi mamá porque obviamente mi papá es mi agresor principal, pero hablo de mi mamá porque
ella era la única persona que era espectadora de lo que estaba pasando y mi mamá no tenía cero cuidado. Es decir, la principal manera de prevenir el abuso es que tus padres tengan una educación como yo no diría como la de tu mamá, porque esa también te hace crecer con miedo. Tienes que, por eso nuestras campañas siempre hablan de superhéroes, de fuerte, de dar la vuelta al tema, ¿no? Entonces había mucha negligencia y la negligencia es un tipo de abuso, es el abuso del no hacer. Es simplemente, ay no, este tema me duele, yo no voy a hablar de esto. Me mandaban, por ejemplo, mi mamá se iba 3 meses de vacaciones y me mandaban a la casa de todos mis tíos. Y me dejaban ahí. Yo a los 12 años me escapé de la casa, aquí de Quito. Yo pasaba mis vacaciones aquí, mi familia es la mayoría de aquí. Y a los 12 años me escapé de la casa de una tía. No había habido violencia, abuso en esa casa, pero verbal sí. Me dijeron, tu mamá te odia tanto que te manda acá que te tengamos porque no te soporta. Pero en ese paso por algunas casas de tus tíos, ahí fue donde también sufriste abuso Nunca sexual. sufrí un abuso de parte de un tío político. Mis 2 tíos políticos con los que yo he vivido justamente en Quito han sido maravillosos. La mayoría eran abusos por tíos de sangre. Y la gente no tiene idea, pero en un 27% es un papá de sangre, no el padrastro, que también eso es mandarle la culpa a la mujer, ¿no? Claro. Ay, las mujeres se casan. ¿Con quién te metiste? ¿Con quién te metiste? No, es el papá de sangre. Este es un tema que la Fiscalía del Ecuador habla de que el 92% de los agresores están en el círculo. Hay un estudio que se llama Ocultos a Plena Luz de UNICEF que dice que los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y grupos vulnerables son abusados en los lugares donde deberían estar seguros. Primer lugar, su casa. Ahí pasa el abuso, el primer lugar en el mundo. Segundo, la escuela, la sacristía o de cualquier tipo de religión. Él es el instructor de fútbol. O sea, en los lugares donde se supone que están hechos como instituciones sociales para protegerte son donde realmente está pasando. Claro, yo cuando tenía a los 13 tuve un accidente en moto, 13, 14, y 2 abusadores eran 2 hermanos dentistas que eran los más elitistas y los más caros de Guayaquil, y me abusaron como hasta los 16 años. Y yo era jefa de campañas de mi colegio, me gradué grado oral con 20, era la comunicadora de mi producción, pero no tenía libreto. Es decir, si a ti no te enseñan desde niña cómo se llaman las partes de tu cuerpo y que son privadas y que nadie la puede tocar, por más lista que seas, no tienes un libreto. Y eso es lo que hay que darle a los niños. Mi padre era mi principal abusador. ¿Tú sufriste agresión sexual de parte de tu papá? Sí, de parte de mi papá tuve todos los tipos de agresiones que pueden existir. ¿Desde qué edad? Mira, yo tendría que decirte que mis recuerdos son desde mucho antes de los 4 años. No podría decirte una edad, pero yo creo que desde bebé. ¿Y cuándo fue el momento que tú determinaste y dijiste efectivamente fui una víctima o soy sobreviviente de abuso? Porque muchas veces lo que sucede y que hemos hablado con algunas personas que han sido víctimas es que no sabían, o sea, obviamente sabes lo que sucedió, pero no es difícil entrar a ti mismo y decir, esto fue una agresión. Yo te diría que a mí me tomó, obviamente sabía que lo que estaba pasando estaba mal, que me pasaba continuamente, no solo con mi papá, con tíos, me pasaba con mejor amigo de mi papá. En los últimos meses he descubierto que el papá es el mejor amigo de mi papá. Sabía que era algo que me pasaba, además de alguna manera también sentía que era algo recurrente, que la mayoría de las personas que hemos vivido esto decimos, ¿por qué me sigue pasando? Te sigue pasando porque cada vez que te pasa te recoges más, te sometes más. El abuso hace 3 cosas. La primera, te cierra la capacidad de hablar. Por eso es que la gente, las víctimas no hablan. ¿Ya? Porque simplemente, además de que la persona que te está abusando es alguien a quien amas, yo amaba a mi papá. Yo soy mi papá. Mi sentido del humor, mi capacidad, son mi papá. Entonces yo era mi papá. Y imagínate, esa persona que tú tanto amas es la que te está haciendo más daño. Entonces, claro, por un lado viene eso. Te crea mutismo porque... El peor de niño. De niño, además le tenía terror. Mutismo, él me decía, claro, te voy a matar, HDP, te voy a matar todos los días. Wow. Todos los días.
Entonces, cuando mi mamá decía, yo no me di cuenta, yo le decía, pero si eso hacía gritándome delante de todo el mundo, lo que pasa es que no hay un conocimiento. Ahora yo educo, he generado 35 campañas en los últimos 10 años explicando que cuando hay una persona que sufre el abandono o la negligencia o que es insultado, cuando tú le dices a un niño, eres tonto, no sabes, o cuando le pegas, porque la letra con sangre entra y es parte de lo que nos educa, lo haces vulnerable a cualquier tipo. Y claro. Especialmente cuando hay más de uno Claro, al y porque abuso. quita mucho el valor sobre ti mismo como Exacto. persona. Entonces, ¿cómo te vas a defender sobre esto? ¿Hubo un momento en el que tú le contaste a tu mamá lo que estaba pasando? A ver, mira, eso es súper interesante porque yo recuerdo que cuando se trataba de un extraño como los dentistas, lo verbalicé, empecé a verbalizarlo. Pero mi mamá, que también es sobreviviente, no superviviente, sobreviviente, era como no escuchar. Eso pasa mucho con los padres que también han vivido esto, ¿no? No había manera, había una pésima relación. Hoy tengo una maravillosa relación con mi mamá, pero yo tenía una pésima relación con mi mamá. Ya. Una pésima, porque además sentía, una de las frases que yo le dije alguna vez es que a mí no me faltaba nada económicamente, ¿no? Pero yo le decía, si esta casa se quema, no me has dado nada. Qué heavy, yo tenía 14, 13 años, las cosas pero que yo le decía. tenías ya el conocimiento de que, o sea, me diste un montón de cosas económicas, pero protección, ¿no? Pero protección, mira, pero en ese momento yo solamente tenía la frase, pero realmente me demoré 16 años más de la última vez que me pasó en ir a decirle a mi mamá. Cuando yo tenía 32, yo fui y le dije a mi mamá, mamá, yo fui abusada, y mi mamá me respondió, ¿qué te quejas si yo también fui abusada? Y casi le pego. O sea, se armó un griterío y la odié mucho más porque además sentí... Y ella tenía una lucha entre quererme abrazar, pero al mismo tiempo este rechazo que es a sí misma. Ahora lo entiendo que tenía que ver con ella misma. Y sucede mucho cuando uno les dice a los papás, oye, de esta manera no me protegiste como tuviste que haberme protegido porque yo era un niño o era un adolescente, que decir, porque su rechazo inmediato es como para no aceptar también que sí hay culpabilidad. ¿Qué sucede cuando tú le cuentas a tu mamá que tu papá fue parte de la agresión? Porque ahora lo hablas y es espectacular, o sea, lo puedes hablar, has hecho campañas al respecto. ¿Qué sucede con tu mamá? Y esa parte es súper interesante, ¿no? Porque en ese momento yo era una sobreviviente, víctima, una persona que ha vivido violencia, y mientras tú no abras la boca y dices, sigues siendo una víctima, ¿ya? En ese momento me convertí como una sobreviviente. Yo me casé y me enamoré y me casé. Estoy casada con un hombre que a los 3 meses de enamorarnos me contó que él había sido abusado por su hermano. Ya. Y otros varones. Entonces, claro, ahí fue como la primera vez, ¿no? Y yo me demoré 16 años más, a los 32 fui y le dije a mi mamá obviamente reaccionó muy mal, pero mi mamá a su manera le tomó mucho tiempo, pero obviamente llegó a mi papá, y lo enfrentó a mi papá, esa lucha que hay, imagínate, porque además la persona que más amas es la persona que te hace daño. Entonces era un tema porque mi hermano, cuando mi hermano se enteró, mi hermano me dijo, lo siento, yo no te puedo creer, mi papá es el amor de mi vida. Wow. Y yo elijo no creerte a ti, porque si no lo pierdo todo. Claro, el agresor no abusa de todo el mundo. Esa parte es una cosa muy importante entender, ¿no? Cuando vemos este tema de que, por ejemplo, el caso de la Condominio o el Principito, había mamás que apoyaban al agresor. Claro, que salían a hacer huelgas. Y uno dice, ¿pero por qué? A ver, el agresor es muy inteligente, tiene 2 cualidades. La primera, es una persona líder, simpática y agradable. No se ve como agresor. No esperes que, yo voy a ver cuando alguien es un peligro para mi hijo. No. Es uno con los adultos y es otro con la persona vulnerable, primero. Y la segunda es una persona que huele la vulnerabilidad. Yeah. Y por eso, cuando tú veas en los casos, vas a ver que abusó a los chicos huérfanos, a los chicos pobres, a los chicos de padres divorciados, ¿no? A la mujer que tiene tales características, ¿no? O a los niños con estas características. ¿Cómo podría reconocer una madre o un padre también que su hijo está siendo abusado por alguien del círculo cercano? Nosotros hemos creado estos 35 programas con muchas reglas. La primera es, por principio, aprender, no es que a desconfiar de todo el mundo, pero a entender que lo más importante que tienes en la vida son tus hijos.
Segundo, hablar con tus hijos desde los 3 años. Desde la barriga. De hecho, nosotros enseñamos, yo he capacitado a centros de bebés a que le digan al bebé, te voy a sacar el pañal porque te van a revisar. Desde ahí empieza, ¿no? Eso es algo que hacía mi madre siempre. Y a mí me incomodaba muchísimo porque yo recuerdo que teníamos una obra de teatro, por ejemplo, y mi mamá tenía que ayudar a poner los pins en las faldas de las niñas y siempre les decía, discúlpame, ¿estás de acuerdo con que te ponga este pin porque voy a abrir un poquito? Y todos eran como, sí, obvio. Y a mí me incomodaba un montón porque era como que, mami, lo estás haciendo como a ti, o sea, que estás... Y ahora de grande digo, wow, o sea, eso es en verdad como... nos enseñaron a tener vergüenza de que nos pregunten cosas. Yo era fan de tu mamá desde que en uno de tus programas contaste que tu mamá casi que ataca a una persona que era toda agresiva con el tema de la homosexualidad. A la mamela. A la mamela. Pero ahora soy fan. Es decir, tu mamá es el tipo de mamá que yo formo en mis programas. Es esa persona que no se atreve a pensarte que es incómoda, sino que genera protección para todo el mundo. Eso es, para mí, el mundo es ese tipo de padres. Yo escribí un cuento. Gracias, mamita, porque tantas veces que me hacía sentir como medio incómodo, porque, por ejemplo, a mí no me dejaban ir a pijamadas, a cosas así. Nada, las pijamadas no deben existir. Mi mamá decía, es que no, yo no sé quiénes son tus amigos, y si supiera quiénes son tus amigos, no sé quiénes son los papás de tus amigos, no sé quiénes son los primos de tus amigos, y eso a mí me incomodaba un montón, porque era como, ¿por qué todos los niños Pero tú no sabes si tu mamá tuvo algún episodio de abuso en su infancia. No lo sé, pero es una mamá extremadamente protectora. Y ahora agradezco tanto porque yo tuve el privilegio de crecer pensando que eso pasaba en las noticias. Cuando yo escuchaba eso en las noticias decía como que es el mundo de las noticias, no es el mundo real. Y ahora hablando contigo digo, es el mundo extremadamente real y solo soy una persona extremadamente privilegiada de haber crecido en ese envoltorio de protección. Quiero terminar un poco lo de tu historia contándome cómo es ahora tu relación porque algo que me llama mucho la atención es qué pasa después, porque ahora que tú te has empoderado un montón con el tema, pero qué pasa con tu núcleo familiar, porque hay mucha gente que está dispuesta a callar con tal de no afectar como que el funcionamiento familiar. Mira, yo tengo toda mi familia acá en Quito y me voy a quedar en un Airbnb, porque cuando yo salí me dieron la espalda. Claro. Y la verdad es que incluso personas que no me habían abusado, sin embargo que cuando yo sentí que debían estar ahí para mí, no estuvieron. Entonces, a ver, parece fácil haber llegado desde esos 32 años en que fui a hablar con mi mamá, a donde estoy, que me llevó a mapear el mundo, crear una campaña. Nosotros llegamos a cambiar la Constitución, aceptar el no de UNICEF y todo, ya llegaremos ahí, pero parece fácil, pero a mí me movía el enojo. Yo era una persona muy enojada. Hay mucha gente que la puede mover la tristeza y no está aquí. Es la primera razón para suicidio, problemas de enfermedades mentales o depresión. A mí me movía mucho el enojo. Entonces, cuando mi mamá me hizo, no fue y metió preso a mi papá y armó el escándalo, porque ella después me dijo, pero yo le pregunté a tu tío me dijo que no te había abusado. Yo le dije, ¿cómo se te ocurre preguntar al agresor? ¿Ya? Pero yo tenía unas peleas muy fuertes con mi mamá. Ella hacía lo que podía en ese momento y claro, con la información que tenía y con el bloqueo que tenía. Después una tía mía que también había sufrido abuso me dijo, tu mamá me preguntó y yo le dije que no, quiero pedirte perdón porque para mí no era abuso, era normal. Eso pasa, ¿no? ¿Y qué pasó después de eso? La peor viene la segunda traición, porque la primera traición es de una persona que nació para protegerte, que hace algo que no debería jamás pasar. Y la segunda es cuando vas a la persona que más quieres, que es lo que todos los niños que han sido abusados o abusadas piensan, ¿dónde estuvo mi mamá? Y la persona te abandona, que yo lo vi así. Eso me mostró cómo es el mundo injusto y yo entré en un periodo de mucha oscuridad, de enojo, y de ahí lo que tuve que hacer es lo que tiene que hacer toda persona para poder salir de ese círculo. Rompí completamente con mi familia, porque mi familia estaba del lado de mi agresor, y rompimos totalmente con la familia de mi esposo. Mi esposo enfrentó a su papá, a su mamá, a su agresor ahí. Los papás se tiraron al piso, le pidieron perdón, pero al rato estaban como si nada.
y querían, ya, pero tomémonos la foto. Entonces rompimos y hace poco nos volvimos a reencontrar con la familia de mi esposo y me dijeron, pero ustedes se ven tan bien, y nosotros le dijimos, claro, pues no estamos con ustedes. Me fascina lo que has Maravilloso, nos veían riéndonos felices. Ustedes son el problema, y la no verdad, éramos nosotros. Quiero hacer una pausa ahí porque algo que yo he hablado mucho es que no porque sea tu familia es el lugar seguro, y así pasa. ¿Qué más quisiera yo que la vida sea al revés? Yo tengo la suerte de tener un núcleo familiar que es un núcleo seguro, chévere, pero estoy muy consciente porque ha habido mucha gente alrededor mío que simplemente así no es, y así funciona. Y por ejemplo, mi familia ha romantizado, porque es una familia segura, de no, es que cómo se va a pelear tal persona con la mamá, cómo se va a pelear tal persona con el hermano, pero cómo no, si vivieron violencia, no porque sea tu familia genéticamente de sangre, lo que sea, significa que te vas a aguantar todo lo que pasa. Déjame darte dos frases de National Children's Alliance, la organización más importante del mundo. Familia donde hay abuso ya no es una familia, es una tribu. Primera cosa. Familia donde hay abuso ya no es una familia, es una tribu. Okay, funciona prehistóricamente. A ver, ¿tu familia deja de que el rato? A ver, una familia donde hay abuso deja de ser familia y se convierte en una tribu. ¿Y la segunda frase? Y la segunda, la familia no se rompe porque tú rompes el silencio. La familia se rompió cuando alguien hizo lo que no tenía que hacer. Tú no eres el culpable. No, nunca vas a ser el culpable. Por supuesto, tú fuiste agredido. Pero sucede un montón, porque también sucede en el bullying, por ejemplo, que lo que primero te genera es tanta vergüenza de ti mismo que lo que haces es decir, es mi culpa por ser diferente. Sí. Entonces pasa lo mismo con el abuso. Yo quiero saber qué haces tú como experta. ¿Qué haces cuando una persona te dice que ha sido víctima de abuso? Porque algo que pasa desde mi lado, por ejemplo, es cuando alguien te cuenta, yo he sido víctima de abuso, y como es un tema que en la sociedad es bastante tabú y además tú no has sido cercano a ese tema, no sabes cómo reaccionar y no sabes qué decir y no sabes cómo demostrar que apoyas y que le amas a esa persona y que quieres estar ahí. ¿Qué le puedes decir Creo a la que gente? me viste en acción. Le dices, wow, gracias por poder contármelo, eres muy valiente. Quiero que sepas que no fue tu culpa y que voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Y también quiero que sepas que cuando ayudas a otra persona que ha vivido lo mismo, la ciencia muestra que la recuperación es mucho más rápida. Cuando tú como sobreviviente de abuso ayudas a otro sobreviviente de abuso, tu recuperación es más rápida. Por eso en esa base se creó Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Claro. Eso se creó en los 60. Una persona investigó que era más fácil mantenerse sobrio si tú ayudabas o apadrinabas a otra persona. Entonces, eso quita la atención de uno mismo, de la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué Dios me odia? Todas las preguntas que yo me hice cuando me estaba pasando, para después entender que no se trata de mí. Y claro, me dio mucho más coraje, pero yo utilicé el coraje no para autodestruirme, sino para cambiar la sociedad. Y has creado un montón de cosas y quiero entrar a esa recta tal vez medio final, pero que quiero hablarlo porque tú estuviste a cargo de una campaña que a mí me encantó y que de hecho hice un trabajo en la universidad al respecto, que era Ahora que lo ves, Di no más. Di no más. Y a mí me encantaba el ahora que lo ves. ¿Por qué? Porque no es decir, resulta que hoy en día la sociedad está tan dañada que esto pasa. Mentira, esto ha pasado toda la vida. Solo que ahora que lo vemos no podemos dejarlo de ver y tenemos que hacer algo al respecto. Cuéntame un poco de Y eso. eso dicen ahora, ¿no? Es que ahora abusan más. No, señor, lo que pasa es que ahora no nos quedamos callados. Ahora lo hablamos, ahora la gente lo dice. Exactamente. Ya mismo volamos tú y yo, pero sí. Mira, esa campaña, a ver, después de mi mamá no actuar como yo esperaba, mi mamá actuar como todas las mamás cuando uno rompe en el silencio, de proteger a los agresores, no saber cómo actuar, no darte. Yo tuve que matar a mi mamá y a mi papá mentalmente y convertirme en mi mamá y en mi papá. Ya. Separarme de la familia, y cuando pude tener tranquilidad, porque ¿qué es lo que pasaba? Que imagínate, nadie espera que si alguien te abusa, tú vayas a desayunar con esa persona o pases Navidad, pero si esa persona que te abusa es tu hermano, tu papá, la gente espera que tú lo hagas. Claro. Entonces tú estás en un síndrome de estrés postraumático constante. Cuando nosotros nos separamos, por primera vez pude meditar, respirar, y cuando encontré la tranquilidad, googleé y decía que 1 de cada 5 niños en el mundo lo vivía.
en esa época. Las estadísticas hoy dicen de que 1 de cada 2. Y dije, ¿por qué la gente no está incendiando las calles? Y dije, yo voy a incendiar las calles. Entonces invertimos todos nuestros ahorros, la plata de comprarnos la casa, que hasta ahora no tenemos, para hacer una campaña que se llamó No Más, que llegó a 12.7 millones, que generó todas las denuncias del Principito, la Condamine. Llamé a UNICEF y le dije, quiero que tuvimos a todos los embajadores, Gushmer, y salimos en Ecuavisa y en Teleamazonas, en Prime Time, con la campaña, y llamé a UNICEF y le dijo, quiero que seas mi aliado, y UNICEF me dijo, no, este año vamos a hacer castigo físico. Pero como yo, ¿qué pasa cuando esa niña? Y eso le digo para todas las personas. A mí no me dicen no, porque yo tuve que ser abusada por la persona que más quería durante la noche y desayunar con él. Entonces yo soy invencible. Entonces a mí me dijo no. La persona, después le dije, mira, voy a ir a Nueva York con fondos que me dio el alcalde Nebot. Voy a ir a Nueva York. ¿Y tú conoces a alguien que me puedas dar? No. Cerré y dije, voy a empapelar Nueva York. Y con mis 2 hijos, mi esposo, nos fuimos a Nueva York, tengo las tomas yo en la nieve porque estamos haciendo un documental de los 10 años, repartí 500 cartas en un sobre tamaño rayos X para que no me puedan ignorar. Y Anthony Lake, el presidente mundial de UNICEF, le dijo a esta señorita, que era la directora de comunicación, tú tienes que aliarte con ella. Y ella me llamó, me citó, Quito para variar, estaba en unos paros de indígenas que tengo miedo que se dé por estos días. En este momento. Y me citó y me dijo, me han llamado, ¿qué hiciste para que mis 7 jefes mundiales me llamen y me digan que tengo que firmar un convenio contigo? Y yo le dije, soy más fuerte de lo que nadie piensa. Yo no soy, y eso le digo a cualquier persona que nos escuche, no eres un pobrecito, no tienes que sentir vergüenza, no eres débil, porque así nos pintan a las víctimas. Una persona que ha sufrido el peor abuso y que sigue viva y que está aquí, tiene una fuerza adentro más que cualquier otra persona. Por eso yo me considero, y por eso la campaña de Ahora que lo ves y nomás fue los superhéroes. La campaña era eso, somos superhéroes, y por eso nos llamamos supervivientes. Entonces lo primero que hice fue generar campañas que nadie las había visto. Es decir, nadie había hablado de esto. Y se desataron un montón de denuncias de abuso en los colegios. O sea, fue una cosa impresionante. Yo estaba en la universidad y recuerdo que había todas las semanas casos, y eran por cientos. O sea, ¿cómo como sociedad tapamos tanto tiempo eso? Pero... Y cómo como sociedad fuimos las víctimas quienes tuvimos que generar eso, y que además tuvimos que generar los programas educativos. El gobierno, ahí fue la cosa coyuntural de que primer año 12.7 millones con UNICEF obligado, 15 millones, y cambiamos 2018 la Constitución. ¿Qué cambiaron de la Constitución? Y a partir del 2018 yo no puedo meter preso a mi agresor porque mi delito prescribió. Pero cualquier niño después del 2018 puede demorarse el tiempo que le tome y puede meter preso a su agresor porque sus delitos no prescriben. Wow. Entonces, ese es el tema que yo vivo y me apasiona, por eso estar aquí y poder hablar de un tema, primero porque no soporto que alguien lo viva. No, yo con mis hijos, Ecuador dice nomás, no nació con... Eso quería preguntarte, tú tienes hijos, ¿cómo 3. ha sido tu experiencia como madre superviviente de abuso? ¿Cómo les educas a tus hijos? ¿Cómo les educas que esto es un tema del que se habla? ¿Qué haces tú como madre? Sí, mira, primero te diría que ha sido muy difícil para mis hijos ser hijos de 2 sobrevivientes que tienen obviamente muchísimas cosas. Durante una época me vieron llorar todos los días de la vida, todos los días de la vida, y a su papá no lo vieron llorar nunca, hasta que cuando su papá rompió el silencio, fue a un psiquiatra. Su papá lloró 2 semanas sin poder, nadie se paraba. Ellos iban a dormir y regresaban y su papá lloraba. Qué difícil. Qué difícil. Primero. Segundo, Ecuador dice nomás nació el día en que nosotros educamos a nuestros hijos de una diferente manera. Y de hecho rompimos la relación con la familia por nuestra seguridad personal, pero también porque les iba a dar un abuelo agresor, un tío abuelo agresor, y eso no iba a ser. Nació cuando enseñamos a nuestros hijos. Por otro lado, también fuimos de alguna manera las FARC. Mis hijos son especialistas, es decir, mi hija ha trabajado con UNICEF, mi hija es especialista en el tema. Primero porque lo vivió con sus papás, y segundo porque de alguna manera ellos sienten que esta organización
que ha sido como el legado de sus papás, también es un poco suya, ¿no? Claro. Mi hija es especialista también en tema de género, está estudiando psicología. Imagínense que cuando mi hija, salimos con la campaña, mi hija lleva esta campaña al Jefferson en Guayaquil y todas sus compañeras del curso rompen el silencio. Todas. Mi hija cayó en una depresión de la cual ha salido recién, todas. La última que faltaba cuando nosotros ganamos el premio máximo en 350 países en la ONU y nos hacen la fiesta de bienvenida, esta amiga venía que estaba en otro país y esa noche le dice, la única que no había roto el silencio, el tío con el que yo como, con el que vamos a desayunar mañana, me abusó. Y sigo viviendo, por eso me fui a otro país, básicamente. Entonces, yo diría que la primera fue cambiar la mentalidad. Yo creo que esa es mi pasión, cambiar la manera en que la gente nos ve a las víctimas. Que no se acaba la vida, porque la gente dice, hoy día había un programa, decía, cuando Sasha se acabó la vida, los titulares cuando salimos con la campaña era, se le acabó la vida a esos niños. A ver, el enojo vaya al agresor, claro, no a la víctima. Claro. Porque si yo me veo como alguien que se me acabó la vida, como una persona inferior, débil, avergonzado y sin poder, ¿cómo puedo salir adelante? Y que es difícil romper ese círculo de silencio porque nos han enseñado tanto que es un tema tan delicado que incluso... Esa palabra me gusta a mí. ¿Qué pasa? Sí, esto es delicado, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo lo pongo aquí, el filo se va a caer, se puede romper. No es un tema delicado, es un tema importante. El delicado ya de por sí yo no lo voy a tocar. Claro, y te hacen sentir eso de, uy, mejor no toquemos ese tema porque es un tema delicado, es un tema que en la familia va a ser muy delicado. O sea, me parece tan espectacular lo que has hecho el día de hoy de decir, en verdad, es un tema importante del que vamos a hablar y del que vamos a seguir hablando. A ver, ya hemos hablado de qué le dices a una persona cuando te cuenta, pero como papá, ¿tú cómo puedes? Porque suceden niños chiquitos que tal vez no te lo van a verbalizar. ¿Cómo puedes tú identificar que tu hijo está siendo abusado? Mira, y ahí hay una regla que yo llamo la regla de 3. Primero, no permitas que jamás tu hijo o hija esté con una persona sin una supervisión de un tercero. Es facilito. Vas a la escuela y preguntas, quiero saber cuál es la regla del plan para prevenir abuso, es decir, las puertas abiertas de las clases, etcétera. No mandar a tu hijo a cualquier lugar. Ten una conversación con tu hijo todos los días. Yo todos los días conversaba con mi hijo. En mi casa han salido del closet todos los compañeros de mis hijos, han contado abuso todos los compañeros de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo soy una mamá que pregunta, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Yo pregunto todo. ¿Para qué? Para saber qué pasa alrededor de mi hijo y poder saber cuando eso cambia. El mejor reloj, el mejor termómetro para saber si tu hijo o tu hija no debe estar con alguien es él. Lo que pasa es que nosotros somos adultocéntricos. Tú te callas, cuando un adulto habla, los niños se callan. Observa cómo tu hijo se siente con los adultos que le rodean. Si le tiene miedo a alguien, si no quiere ir a algún lugar, puede ser por algo. Es por algo. Claro. Ahí empieza el bullying, cuando el niño no quiere ir a la escuela. Claro. Y lo que hacemos es, ¿tienes que ir a la escuela? Yo me paso trabajando todo el día. No, escucha y pregunta, ¿por qué? ¿En qué te puedo ayudar? Claro. Pregunta. Y obviamente lo que pasa con el abuso es que el niño, la adolescente, la mujer, porque esto pasa todo el tiempo, cambia completamente del día a la noche. Empieza a tener, a estar triste, a apagársele la luz. Es como que tú ves que se le baja el switch de la luz. No. Entonces, cuando tú ves que tu hijo tiene un cambio, hay algún tipo de abuso. Bullying es abuso. Insultar a un niño en un espacio es abuso. En un espacio de violencia. Exactamente. Entonces se trata primero de prevenir. El 96% de las violencias se pueden prevenir. Empezar ya, a los 3 años puedes empezar. Hay muchas herramientas. Yo tengo un cuento que ha recorrido el mundo entero que se llama El día que aprendí a decir no, que lo escribí en pandemia y no hay parte del mundo donde no haya llegado y se lo descarguen. Y tiene todas las reglas que puedes imaginar. El lenguaje de señas hoy. Oye, en braille, lo creamos en braille para niños con discapacidad. Es espectacular porque yo aprendí a decir no a los 27 años tal vez, o sea, y el de decir en verdad, y fue por meditación tántrica en realidad, que decir, oye, ¿sabías que tus límites del cuerpo no son los que te han enseñado que son? Exacto. Porque puede ser que, ¿qué pasa si yo sí me siento cómodo que un extraño me tope el brazo, pero no me siento cómodo que un extraño me tope la cara?
clara. O sea, y empieza un proceso al decir, oye, ¿cuántas veces tuve que haber dicho que no en situaciones que me puse en riesgo? Pero me dio vergüenza decir que no. Y eso es tan brutal que hasta de adulto deberían reenseñarnos a decir la palabra no. Es que esa palabra, eso es lo principal que tienes que enseñarle a un niño a decir. Nosotros tenemos que criar y crear y educar niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres rebeldes. Yo soy una rebelde con causa y mis hijos siempre han sido, yo nunca he vestido un hijo. Desde que tengo uso de razón, ellos han decidido qué hacer y yo siempre digo que se me pasó la mano, pero por otro lado, mis hijos mi hijo fue a los 14 años en un juego online, detectó abuso, se llevó a su amiga fuera del chat, le puso alto a sus amigos. Mi hija asistió a todas sus compañeras, estudió psicología, Y eso de asistir, ¿qué sucede? Ya hablamos un poco de qué hacer cuando alguien te cuenta, pero tú como padre o como familiar de alguien que está siendo víctima de abuso en ese momento, ¿cuál es el protocolo que deberías tener? El primer protocolo es separarlo del agresor. Esa es la primera cosa. Que a las familias les cuesta tanto. Es que no. Y no lo hace solamente por tu hija. Un agresor tiene entre 14 a 1000 víctimas en su vida. 1000 víctimas. Cuando nosotros denunciamos a un agresor, no lo hacemos no solamente por, ay, mi hija, que debería ser lo que te mueve. Lo hacemos por cuidado de todas las víctimas que van a aparecer, porque además esta persona, bueno, el agresor no se cura jamás, muere, el agresor, especialmente en cuanto a abuso sexual, no se cura jamás, no tiene cura. No existe todo esto que están hablando de castración química, es un tema de poder, es una persona que necesita destruir a otra, no es una persona que no se basa en la libido, en el amor, se basa en yo necesito, me siento tan falto de poder que necesito poner a lo más vulnerable que es un niño y destruir a ese niño. ¿Te imaginas eso? Wow. Se llama, es una parafilia. O sea, No, es cosa totalmente... es un patrón de anormalidad, pero tampoco es un enfermito, tampoco es un pobrecito, porque es una persona muy funcional. Y es un adulto. Adulto, simpático, líder, funciona con los adultos. No se le ocurre hacerles un adulto. Y entonces, y como padre también es importante, para que exista un abuso tiene que poderse llevar a ese niño o a niña solas. Tu mamá brillante que no te dejó ir a pijamadas, que no te dejaba ir a cualquier lugar, te salvó la vida. Consuelito, bien. Consuelito, ídola Consuelito. Consuelito funde un movimiento que se llama la House de al lado de la House of Jose, que yo soy la primera en seguirla. Me encanta, es que en mi casa eso era ley, o sea, simplemente a nosotros no nos dejaban ni cerrar la puerta. Y Muy yo bien. era como que... Esa es una política de puertas abiertas, tiene que existir. Es verdad, ahora de adulto digo, si tuviera un hijo o una hija, haría exactamente lo de mi madre y tal vez hasta más estricto, porque yo me podía escapar a los 15 años y hacer cosas que no debía hacer. Y ¿sabes qué? Ni siquiera llega tu mamá, contra todo lo que la gente piensa, hay profesiones que los agresores toman. Payasos, psicólogos, profesores, sacerdotes, pastores, las profesores que nosotros, médicos, que santificamos que son la gente que... te han enseñado a decir, por ejemplo, algo que sí, Por favor, usted tiene la razón, usted tiene la razón. Y esto es súper malo, por ejemplo, en los maestros, porque primero que te pueden estar enseñando cualquier cosa, yo enseñaría a mis hijos más bien a ser crítico frente a la información que están recibiendo, pero además que puedes estar sin querer, tal vez como padre, mandando el mensaje de que si es que tu profesor te abusa, está bien. Y mira, mis hijos, cuando empezaron catecismo, la profesora dijo, mi hija es bisexual, mi hijo es heterosexual. Y cuando empezaron catecismo y la profesora le dijo que las personas gays no se iban al cielo, vinieron con el papel para que lo saque de catecismo. Y cuando llegamos a sacar los actores, yo ya lo tenía firmado, no quería que entren al catecismo. Y cuando salió, que nosotros trabajamos con Mike Resendez, el que hace Mark Ruffalo en la película Spotlight, fuimos a su casa, trabajamos con todo el equipo para sacar temas de abuso en la iglesia. Mis hijos, por favor, necesito el periódico, y compraron la revista que decía Terremoto en la Iglesia Católica y se lo fueron a tirar ahí a la señora que le daba catequesis. Esa es la persona que a veces nos forma, y tus hijos tienen que ser capaces de desafiar a todas las estructuras. Oye, y la verdad, obviamente es una lástima escuchar qué sucede, tu historia, lo que te sucedió, pero al final del día, la mujer que eres, tus hijos tienen una madre maravillosa, y eso me encanta escuchar, porque siento que al menos hay 3 niños por ahí que tuvieron una educación
ejemplar donde saben qué son los límites, donde saben tampoco dejarse llevar por la iglesia, por el catecismo, por cosas así. Gracias, Paola. Sí, yo me siento muy... primero, no hay manera de que no sea esta fuerza de la naturaleza que soy. Y eso no viene, todo es bueno porque soy intensa. Pero por otro lado, sentirme que el círculo cerrado y muy orgullosa de lo que pude hacer con lo que la vida me dio y cómo lograr que nadie tenga que vivir lo mismo que yo. Eso es una cosa que me apasiona. Tú ganaste algunos premios con la campaña. Nosotros ganamos, primero fuimos en el 2019, caso de éxito de la Universidad de Harvard. Nos dieron la medalla Campeones por la Infancia en UNICEF. Luego ganamos el premio, el más importante premio de las Naciones Unidas entre 150 países. Porque transformamos el Ecuador, cambiamos, disparamos las denuncias en un 3.150%. 3.150%. Claro, y se notó, déjame decirte, porque había denuncias todos los días. Los niños, esa hora que lo ves ni no más, ese no más cambió la forma de ver el mundo de los niños. Ahora lo que me enfrento es con los adultos. La verdad es que para mí estos reconocimientos lo que me han permitido es que nosotros hemos tenido 22 millones de descargas de nuestros programas de 5 continentes. Acabo de estar en Etiopía, abrí la cumbre de alimentaria de Etiopía, porque donde haya abuso va a haber precariedad y hambre en la familia. Claro, por supuesto. Y donde hay hambre, hay abuso. Claro. Ese es el tema. Es un círculo. Ajá. Oye, Paola, para terminar esta sección solo quiero decirles a los padres, porque muchas veces dicen, sí, no hay manual para ser papás y muy yo no bien, soy papá, pero muy bien, debe ser así. Pero sí hay ahora un montón de acceso a información, como lo que tú dices, pueden descargarse estos manuales, pueden hablar, pueden seguirle a Paola. O sea, sí hay acceso hoy en día a información para tratar de prevenir lo que más se pueda, casos de abuso. Sí existe la información y está en línea. Exactamente, y a mí me gusta, hace poco vi un video de un actor y decía que para cuando tú compras una cámara, como la que está grabando en este momento, te viene un manual de ni sé cuántas páginas, y cuando tienes un hijo no hay un manual, pero esa es tu responsabilidad como papá. Si tú traes a un niño a este mundo, tú tienes que prevenir, y el primer problema de salud pública que existe es el abuso. Entonces, antes, es como la vacuna. No se te ocurre no ponerle la polio, ¿no? a tu hijo, si ya se ha creado algo para evitar que tenga. Tienes que generar esa misma vacuna a través de la prevención. Ahí se material. Yo te quiero agradecer muchísimo. Podría quedar conversando contigo horas de horas, porque es la primera vez que me siento muy cómodo hablando contigo. Me siento muy cómodo escuchando tu historia, porque es hora de que las víctimas entiendan que no es cuestión de tú eres delicado, te acabaron la vida, es cuestión de decir, en verdad, pasa muchísimo, pasa 1 de cada 2 niños, según lo que tú nos cuentas, y es qué hacer al respecto, es cambiar la vergüenza de lado. No es poner la vergüenza al que le sucedió. Exactamente. Es hablar al respecto de estos temas importantes. Muchísimas gracias, Paola. Y solamente quiero darle una frase a la gente que nos ve. ¿Cómo te encuentran en redes también? En redes estoy como @Ecuador dice nomás, o Paola Andrade A. Y quiero dejar con una frase que me encanta. La princesa Leia de Star Wars, la actriz cuando se murió el amor de la vida de Meryl Streep, que era Fredo de The Godfather, ella le dijo, Meryl, take the pieces of your broken heart and make some art. Toma los pedazos de tu corazón roto y crea arte. Yo te digo, enójate, moléstate, cambia tu vida, rompe con tu familia y ayúdame a cambiar el mundo. Gracias, Paola. No se olviden de seguir a la House of Hosts en absolutamente todas las redes sociales. Si no pudieron ver este capítulo, escúchenlo en podcast. Acérquense a Paola. Paola es una persona espectacular. Si ustedes te pueden contar su historia, te pueden buscar ayuda a través de Paola, háganlo, porque en serio es una persona espectacular que les va a ayudar muchísimo. Gracias por ver este Anatomía de una Ruptura y nos vemos la próxima semana en otro Anatomía de una Ruptura.